Nuestra invitada de hoy tiene una licenciatura en Ciencia Política por la Universidad de Georgetown, donde se graduó magna cum laude, y una maestría en Economía y Estudios Latinoamericanos por la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins. Ella es binacional, estadounidense por nacimiento y mexicana por elección. Se naturalizó en el año 2005. Actualmente es CEO y socia cofundadora de Agile, una firma de asuntos públicos, liderazgo de opinión y comunicación estratégica con sede en la Ciudad de México. Previo a ello fue directora de negocios de México de McClarty Associates en Washington, D.C. Ha trabajado como directora nacional de Relaciones Externas del American Chamber of Commerce of Mexico, así como gerente de manejo de riesgos de Citibank. Ha sido columnista en varias publicaciones y hoy en día tiene una columna en México Today, del periódico Reforma, y escribe ocasionalmente para Milenio. Actualmente participa en la Junta Directiva del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, y es copresidenta del 50-50 Women on Boards en México, donde ha impulsado el empoderamiento económico de las mujeres como una prioridad de la agenda nacional. Hoy con nosotros, Amy Glover. Muy querida Amy Glover, me da mucho gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Ay, muchas gracias, Julio, por la invitación. Yo muy bien. Hubiera querido un puente un poco más largo, pero bueno, Bueno, todas esas cosas buenas tienen que tener un final también. siempre salir de puente se agradece y bueno, más aún que hayas regresado a tiempo para hacerme favor de regalarme este espacio de tiempo y preguntarte, Amy, tú eres una mujer que analiza constantemente el pulso, no nada más de la relación de México y Estados Unidos, constantemente estás muy informada e investigando mucho sobre los temas globales. Y por eso yo quisiera hablar un poco contigo hoy de geopolítica, querida Amy. Primero, situarnos en diversos temas que vamos a conversar, pero el primero en el que me gustaría iniciar sería, pues, esta relación que ha venido sucediendo entre Rusia y Ucrania, que es algo Sí, que parece que está muy lejos de México, pero que impacta muchísimo a nuestro país y a esos países, desde luego. Cuéntanos un poco acerca de ello. sí, claro, gracias, Julio. Y sí, no, lo que está pasando en Ucrania en este momento es muy importante y como bien dices, a veces nos sentimos un poco alejados de este conflicto, pero es altamente relevante, particularmente dado que Estados Unidos es muy involucrado, no directamente con soldados, pero sí con un apoyo económico muy importante a Ucrania para asegurar que tengan el armamento que necesitan para poder quitar a Rusia de su país. Um, y bueno, es difícil creer que ya estamos a un año cuando empezamos este conflicto. Yo creo que Vladimir Putin pensó que iba a entrar en 2 semanas, tomar el país, um, pero no ha sido el caso. Yo creo que las personas de Ucrania han mostrado que, bueno, estuvieron bien preparados, ¿no? Desde que Rusia tomó Crimea hace casi 9 años, han estado preparándose para enfrentar un conflicto mayor con Rusia. ¿Y por qué esto impacta tanto a Estados Unidos? Porque también hay un juego político entre Rusia y China y vimos más de este tema en las noticias este fin de semana. Ha habido acercamientos entre China y Rusia. Putin quiere que China ayude con armamentos. No queda claro, según la inteligencia de Estados Unidos, si se han comprometido a dar algo, no sabemos exactamente qué. Eso sí aumenta la tensión, porque eso fue algo que dijo Estados Unidos a China: no queremos que lo hagas. Pero China está como jugando como un poco
de los dos lados, porque también han comentado que podrían ser ellos los que ayudan a negociar un acuerdo de paz. Y yo creo que para el presidente de Ucrania, Zelensky, lo pone en un lugar complicado, dicho que estaría dispuesto a escuchar estas ideas, a la vez que es difícil medir qué tan genuino es este deseo. Claro. Entonces, bueno, Estados Unidos, esto es importante para México porque hay que entender que Estados Unidos está bajo mucha presión también, ¿no? Porque para ellos esto sí es un tema medular. Interesantemente, en la política estadounidense, siempre los que han sido más a favor de meterse, ¿no? Y defender nuestros aliados, etcétera, típicamente ha sido el Partido Republicano. Ahora vemos una situación interesante que los republicanos están criticando la política de Biden y cuestionando, pues, por qué es relevante, ¿no? De que cuestionando si esto está en el interés nacional del país. Esto tiene que ver Um, también, Amy, con cosa, vamos, de nadie es extraño que en los Estados Unidos también se juega un periodo electoral. Y ese periodo sí, electoral, desde luego, también, pues, como en nuestro país, con mayor razón en los Estados Unidos, pues también empiezan las tensiones, empiezan los protagonismos, las opiniones divididas, ¿no? sí, tienes razón. Sin embargo, hace unos años la reacción de los republicanos hubiera sido diferente. Hubieran dicho, deberías dar más dinero, ¿por qué no hemos mandado aviones todavía? No estás haciendo suficiente, eres débil. Esa sería la postura de los republicanos hacia los demócratas. Pero ahora el juego como que está un poco al revés. Vemos como un tema muy aislacionista de parte de los republicanos y sí, sin duda, esto va a ser un tema, yo no diría medular de la elección, pero relevante sí. Entonces, luego, ok, pasa cuando también estos temas de la discusión sobre el tráfico de fentanilo y quién tiene la culpa, y es el juego de siempre, ¿no? Según la perspectiva de algunos congresistas en Estados Unidos, y bueno, mucha gente ve a México como esta amenaza de dónde viene la droga, ¿no? Pero obviamente desde la perspectiva de México es pues, mira, existe una demanda brutal en Estados Unidos Para el y consumo. para el consumo y lo único que sucede es que hay industria no global y pasa por México y llega a Estados Unidos. Es increíble pensar que 100,000 personas se murieron en Estados Unidos con sobredosis. Pero también uno pensaría, ¿por qué Estados Unidos nunca ha estado dispuesto a ver esto como un tema de salud pública? ¿Por qué hay tantas personas dispuestas a arriesgar su vida tomando estas drogas? Luego, tomando, yo soy, como tú sabes, Julio, y debería haberlo dicho al principio, soy mexicana naturalizada desde hace 18 años. Entonces, yo tengo la perspectiva de ambos, ¿no? Claro. ¿Cuál es la bronca para México? Para México, tiene cero que ver con el gobierno estadounidense. Es la soberanía, es el monopolio sobre el uso de la fuerza. Si tú no tienes ese monopolio sobre el uso de la fuerza en tu propio territorio, este juego de que, ay, no te metes en mis asuntos. A ver, digo, los gringos son lo menor de nuestros problemas. No, primero, tienen tantas broncas y broncas de gran escala
que son Rusia y China, y bueno, casi se nos olvidó otros temas, Corea del Norte, Afganistán, etcétera. Claro. Esos temas son altamente relevantes. Como mexicanos no tenemos que preocuparnos de eso todos los días. En Washington, D.C., sí. Entonces, hay que entender un poco el contexto donde México empieza a ser, porque muchos me han preguntado, sí, pero México no es un problema de seguridad nacional Para Estados para Unidos, a Estados ver, Unidos. la migración, por ejemplo, es un Sí, tema. sí, pero ¿sabes qué? ¿Cuál es el tema ahí? No se visualiza como un tema de seguridad nacional, sino Sí. como un tema político complicado. Eso sí es un problema para las elecciones, para Biden, ¿no? No has hecho suficiente en la frontera es porosa. No es un tema militar, ¿no? Y esa es la razón que es interesante cuando justamente en días recientes fue como que un poco quién es más macho, ¿no? Um, Digo, no vas a mandar militares a mi digo, yo No, creo que estamos muy lejos de de que eso, eso muy pudiera lejos. suceder, claro, claro. Digo, sí hay esta discusión de que si los que trafican drogas son terroristas, yo creo que es un tema complejo. Creo que hay un poco de ironía en eso, dado que la mayor parte del armamento del crimen organizado viene de Estados Unidos. Entonces, si llegaran a calificarlos como terroristas, bueno, ¿quién está dando armas a las terroristas? Entonces, no, es un poco visualizar esto como un tema de soberanía de México vis-a-vis Estados Unidos. Es un problema de soberanía para México, su propio control del territorio. No, eso nos debería preocupar. ¿Quién está a cargo? Y no es un tema político, es un tema de Estado, que es aún más grave. El Estado se ha debilitado y ya usamos nuestro último recurso, que es el ejército. Entonces, te volteas, Ya no hay nadie más, claro. ya no hay ninguna opción adicional. Entonces, eso sí me parece un tema importantísimo y un tema que los mexicanos que reflexionar, crear una estrategia y ejecutarlo. ¿Qué es lo que estás percibiendo tú, Amy? ¿Te ha tocado desde tu llegada a México, que ya nos contarás por qué tu elección de quedarte a vivir en México y hacerte una encantadora ciudadana mexicana? Pero Gracias. primero que nada, yo quisiera eso entenderlo un poco. ¿Qué fue lo que te motivó a quedarte Sí, en México? sí, mucho es. Digo, bueno, llegué hace 25 años, así que hace mucho tiempo. En 97 llegué para trabajar en Citibank como gerente de manejo de riesgo. Fue un poco después de la devaluación. Yo había aprendido español en la prepa, la universidad, y tenía muchas ganas de vivir fuera. Hice una maestría en economía y estudios latinoamericanos, entonces fue como la oportunidad perfecta. Y bueno, yo creo que en México me encantan muchísimas cosas. Y es un poco como cuando tratas de escribir un amor, no sé, el amor es, ¿no? Como que puedo decir las cosas típicas de el clima, la comida, etcétera, pero yo sí, ahora cuando regreso a Estados Unidos, obviamente nací ahí, pero ahora siento que no estoy al 100% como nativa en ningún lado, Mm. ¿no? Pero México siempre presenta también un desafío y siento que aquí puedo aportar. Juego un papel de traducción para mis clientes, también trabajo con organizaciones y empresas de Estados Unidos, Canadá y México. Cuando enciendes en ambos lados, puedes traducirlo mucho mejor. Una cosa es entender México, otra cosa es explicarlo a un gringo. Claro, Porque si total. no sabes cómo piensan los gringos, como que, ¿qué? ¿Qué es el INE? Como que por, no, no funciona.
Gobernación, ¿cómo traduces eso? Department of Interior, no, Claro, es para muy nada. complicado, sí es muy complicado. Pero a ver, cuéntame, ¿te ha tocado vivir varios Méxicos? ¿Te ha tocado vivir sexenios diferentes, Sí, sexenios distintos? Y hoy hay una relación peculiar entre México y Estados Unidos. A ver, por primera vez también México nunca había recibido el nivel de remesas que se están recibiendo. Hay quien lo celebra en el gobierno actual, yo lo veo muy lejos de poder celebrarlo. Creo que esa cantidad de remesas llegan porque pusimos hay una cantidad de ciudadanos mexicanos que se han tenido que ir a vivir a los Estados Unidos para encontrar otra manera de vida, pero a lo mejor por falta de oportunidades aquí, por inseguridad, por muchas razones. Pero vamos, ¿tú qué piensas de ello? ¿Qué significa para ti ese movimiento económico que tiene hoy México país? Uno en el reenvío de las remesas, en el envío de las remesas, y otro, desde luego, pues también es que en la inversión extranjera directa, pues México no va mal, o sea, como que sí, hay muchos contrastes, ¿no? claro. Y esto es el concepto de que somos como América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México. Y hay que recordar, mejor decir gringo que norteamericano, porque todos somos norteamericanos, ¿no? Y los mexicanos no deberían regalar ese término. Somos un bloque económico extremadamente importante. Y yo creo que somos los mexicanos que no nos damos cuenta de nuestra grandeza muchas veces. Y somos más importante que nunca ahora a raíz de la geopolítica y a raíz de la necesidad de asegurar que nuestra región está seguro tanto en términos políticos como económicos. Y México juega un papel fundamental en esa ecuación, porque hablamos mucho de nearshoring, y, por ejemplo, para el Gran Bajío, etcétera, ¿no? Tratando de atraer más inversión. Lo único que eso quiere decir es la pandemia, a raíz de la complejidad geopolítica, muchas empresas quieren estar más cerca o de casa o del mercado más grande de consumo del mundo, que es Estados Unidos. Entonces, México no le está yendo mal en la atracción de inversión extranjera directa por su ubicación, pero imagínate si promoviéramos activamente lo que tenemos que ofrecer. Imagínate si tuviéramos una política echado para adelante para la transición energética. México no tiene nada que temer con la transición energética. Al contrario, nuestro país puede ser una fuerza en energías limpias y estoy convencida que así será, tarde o temprano, a lo mejor un poco más tarde de lo que quisiéramos, pero es inevitable. Todo va en esa dirección. Más que nada porque la sobrevivencia de nuestra especie depende de ello, Claro. ni más ni menos, ¿no? Porque si no, si seguimos invirtiendo utilizando masivamente hidrocarburos, vamos a producir nuestra propia extinción. Es posible que seamos suficientemente tercos para lograrlo. Esperemos que no, porque vemos como, particularmente en Europa, están corriendo en esa dirección. Y a pesar de que generó muchos estragos en el sector energético, la invasión rusa de Ucrania, también vimos que tuvieron que hacer muchos malabares en Europa para lograr seguridad energética, mayor eficiencia en las casas, en las fábricas, etcétera, buscando fuentes alternativas y eso ha dado un boost a producción de energía limpia. Entonces, yo confío en que
pronto México estará caminando en esa dirección, que es realmente la única dirección viable si no quieres darte un balazo en el pie. Amy, ¿qué es lo que ves ahora? A lo largo de 25 años, insisto, te ha tocado ver muchos estilos de gobierno, muchos estilos de promoción como país. Ya te había tocado también aquel gran momentum del nearshoring, así 25, 27 años, cuando justamente en el Gran Bajío empezó a ser ahí un paraíso. Y ahora te toca ver inversiones tan grandes como la que se anunció de Tesla, por ejemplo, con un jaloneo innecesario, sabiendo que finalmente pues, el señor que quería poner su fábrica la iba a poner donde él era óptimo para él y para sus utilidades y para su industria, y así se sabía que sería. Pero sin embargo, por la parte gubernamental no acaban de ponerse de acuerdo. Y sí, efectivamente, esta semana que pareciera de ver quién era más, quién podía gritar más, ¿no? Por el fentanilo, pues sí, digo, también de poco abona a ver quién tiene la culpa, sino más bien qué se va a hacer, ¿no? ¿Qué piensas de Claro. ello? Sí, yo creo que en los últimos 25 años, desde que pasó el Telecán y desde que se abrió la economía, lo que tuvimos en México fue perestroika sin glasnost, ¿no? Entonces, sí hubo esta mayor competencia en el mercado. México se abrió al mundo. México es competitivo porque lleva décadas ya compitiendo en uno de los mercados más competitivos del mundo. Lo que no hemos logrado es una abrazar completamente la democracia o encontrar qué tipo de democracia nos conviene. Creo que es lamentable que ha habido una falta de transparencia, a veces una falta de, bueno, todavía corrupción, etcétera, dentro del sistema. Y al final de cuentas, cuando comparamos a qué ha pasado en México y qué ha pasado en Corea del Sur, por ejemplo, o otros países que han tenido un gran éxito a pesar de haber empezado Japón, por ejemplo, Japón estaba destrozado después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que hay un concepto de papagobierno en México de que es el gobierno que de alguna manera va a Resolver. resolver. Y si eso fuera cierto, pues ya todo estaría resuelto, ¿verdad? Eso no ha sucedido porque, en mi opinión, no hemos invertido suficiente en capital humano. Hay que invertir en pocas cosas, pero invertir bien, salud, educación, infraestructura básica y bienes públicos, agua potable, aire limpio, etcétera. Y creo que para mí lo más importante es la educación. No vamos a tener justicia social sin que todos tengan acceso a una educación de calidad. Y yo creo que lejos de estar mejorando en los últimos años, ha habido un debilitamiento de instituciones públicas, que es lamentable, porque eso es el mecanismo por lo cual logras generar bienestar entre las comunidades, ¿no? Sí tenemos que entender que sí ha habido injusticias en México, pero la única manera de lograr avanzar es avanzar juntos. Yo creo que sembrar odio no conviene a nadie y no va a solucionar nada tampoco. Y veo
Lo mismo sucediendo en mi país natal, en Estados Unidos. Y de hecho, si tuviera que decir cuál país está más dividido, por mucho Estados Unidos, por mucho. Por lo menos no veo, no sé, tanta agresión, aunque cuesta trabajo creerlo. Por lo menos en un sentido político, no veo tanta agresión en la calle entre la gente en México, la verdad. Siempre hay, digo, los mexicanos somos personas muy corteses, amables, sonrientes, ¿no? Um, y en Estados Unidos sí hay fricción en la calle, ¿no? Y la gente no toma, digo, un demócrata y un republicano a estas alturas ni café toman Sí, juntos. imposible, imposible sentarse. ¿Qué piensas tú de esta posibilidad de el regreso del presidente Trump? ¿Y qué piensas? Bueno, en primer lugar yo te preguntaría si es una posibilidad que pueda regresar, ¿así lo ves? Y el otro tema, ¿qué hay de los rumores que se han desatado este fin de semana de que mañana podría ser un mal día para el presidente Trump en caso de que fueran por él o tal? ¿Qué pasaría si lo detuvieran? Sí, es difícil saber, me sorprende que francamente algo más contundente en el ámbito legal no ha sucedido todavía, dado la gravedad del 6 de enero, etcétera. Um, de que podría regresar, sí, creo que podría ser el candidato. Yo creo que si es Biden, Trump perdería otra vez Trump en las urnas. El problema que enfrentamos es que se ha divulgado la mentira de que Trump no perdió en 2020, lo cual es falso, pero mucha gente sí lo cree. Y mucha gente, la gente que sí lo cree, son personas que tienden a estar armados, tienden a tener una filosofía muy, Mucho más dura, más sí, radical, mucho digamos. más exacto. Entonces, lo que es interesante, sin embargo, y esto otra vez es un revés entre los dos partidos, porque a mí me queda bastante claro, el candidato por parte de los demócratas va a ser Biden. Y puedo explicar eso en un momento si quieres. Va a haber, perdón, una lucha campal entre el gobernador DeSantis de Florida y Trump, si Trump no acaba en la cárcel, ¿no? Pero eso va a generar muchísimo, va a ser una pelea callejera de bueno, ¿no? La lucha libre no es nada, ¿no? Entonces, sucede, eso conviene a los demócratas, porque los demócratas ya saben su plan, ¿no? Deja que ellos se matan entre ellos y luego vamos a vernos como la institucionalidad. Yo creo que los estadounidenses sí están cansados de pandemia, conflictos globales. Hay mucho miedo, ¿no? Mucha incertidumbre, Julio, ¿no? Como que estamos viviendo un momento muy complicado. Digo, hablamos de geopolítica, hablamos de lo que se vive en Estados Unidos, es una pandemia de drogadicción también. También hay este como aceleración del cambio tecnológico, inteligencia artificial, temas de ciberseguridad, el metaverso, ¿no? Todo está sucediendo en un entorno cuando también estamos viviendo una crisis de medio ambiente que exige la cooperación global para lograr bajar las emisiones. En un momento cuando lejos de tener un sistema multilateral funcional, aquí país y su región. Entonces, estamos más que nunca funcionando en bloques. Digo, francamente, si me das a escoger en qué bloque quieres estar, yo digo,
de aquí soy, ¿no? América del Norte y muchas gracias, México, porque no me gusta el frío. Me gustan los canadienses, pero el frío no. Claro, claro. Oye, Amy, ¿y por qué te hace pensar lo de que sin lugar a dudas el presidente Biden lograría nuevamente postularse? Es simplemente por la historia y cómo funcionan los partidos en Estados Unidos. La única manera que él no será candidato es si él decide No que serlo. no tiene con qué hacerlo. Y digo, es obvio que la edad es complejo. Ni puedo imaginar a mi edad tener la agenda que tiene el señor Biden, pero mostró una fortaleza increíble y fue muy sagaz haber ido a Ucrania. Primero se vio macho con sus lentes oscuros y no como que, digo, ni las bombas me asustan, ¿no? Como que bravo. De, abrazando a Zelensky, fue muy, imagínate la tensión, lo he llegado a ver, imagínate la tensión en ese tren No, bueno, no, no, viajando no. de Polonia a Ucrania, 8 horas. Sí, claro, claro, No, claro. bueno, Tensión internacional, claro. sí, no, es increíble. Y bueno, lo hicieron bien porque nadie sabía hasta que llegó. Um, pero el punto es, no hay manera de cuestionar eso, porque también generaría un conflicto interno brutal. Y yo creo que todos sienten, ¿sabes qué? No, no es demasiado costoso. Está un año, a mí, hay que trabajar con lo que tenemos, porque no hay muchas opciones. ¿Cuáles son las otras opciones? No hay nadie que tiene esa altura, porque es una cosa tener un liderazgo político regional, pero Estados Unidos es gigantesco y tiene sus problemas democráticos, como es el colegio electoral, que francamente no es tan democrático porque muchas veces, bueno, no muchas, ¿cuántas veces ha sucedido? Bueno, dos importantes en los últimos 25 años, que la persona que llega a la presidencia no No es la es. persona que obtuvo el mayor número de votos, Al Gore y Hillary Clinton. Entonces, yo creo que hay demasiado en juego. Sería terrible un cambio de mando en este momento. No, no podemos en este momento cuestionar tampoco la estrategia de la guerra en Ucrania y yo sé que no hay soldados estadounidenses on the ground, pero no importa. Ya se puso toda la carne al asador y ya, Ya no hay marcha atrás. hay que ganar. Claro, claro. Oye, Amy, hay un tema que te quiero preguntar, dos cosas antes de concluir. Una de ellas es, ¿qué piensas tú como mexicana y americana respecto al Instituto Nacional Electoral, el INE? ¿Te ha tocado Sí, vivir un INE 25 años? O sea, no necesitas, sí, tú eres de las muy pocas que no necesita explicación del INE. Lo has acompañado, lo sí. has visto crecer, lo has observado durante muchos años. ¿Qué piensas de lo que está pasando? Me da ya, un poco de miedo, tristeza. Yo siento que el INE es un ejemplo de esas instituciones que representa a la sociedad civil. Um, y hablar de sociedad civil es más específico que hablar de pueblo, que es un concepto un poco más amorfo, porque somos ciudadanos de una democracia. Y el INE, como cada democracia es como otro sabor, ¿no? Es como los helados. Hay sabores diferentes, ¿no? Que son productos de los gustos de la sociedad que los producen, ¿no? Y el INE obedece a la historia de México y genera ese orgullo que uno siente cuando vas y participas como en una de las elecciones organizando, ¿no? De las urnas, etcétera. Yo tuve el gusto de hacerlo en 2006, de hecho. Um, yo creo que la identificación que tenemos el INE nos identifica como mexicanos, creo que es muy importante para
para los mexicanos en la diáspora también. Hay que también, mencionaste y no te contesté lo de remesas. Estos mexicanos que también pueden tener su INE, que pueden acudir a las urnas, es muy, muy importante. No, me parece muy importante insistir que estos son las reglas del juego que se han establecido. El presidente actual ganó la elección y fue reconocido como presidente gracias al INE. Generar una situación en que el INE está tan debilitado que no estamos seguros cuál es el resultado, no hay peor escenario, ¿no? Y yo creo que ningún mexicano quiere eso. Yo creo que eso también tiene que ver con justicia social. La democracia está involucrado en ese concepto. Tardó muchísimos años, ¿no? La democracia mexicana es una democracia joven. Hay que protegerla, hay que nutrirla, hay que asegurar que no hay vuelta para atrás. Amy, eres también alguien que observa de manera muy decidida y dedicada la economía y la macroeconomía. Y ahora, con cierta preocupación, escuché yo los discursos de la Comisión Nacional Bancaria la semana pasada, pero con mayor preocupación, pues, lo que estoy viendo en los bancos de Suiza, en los bancos de Silicon Valley, en los bancos de muchas partes del mundo, donde se viene pues una parte importante de impacto, una incertidumbre a la parte macroeconómica financiera, al menos en esos lugares. Y México lo veo de repente muy al estilo nacional, pues muy campechano, muy bien, y escucho a los líderes de la banca decir, no, hombre, pero no se preocupen, hombre, aquí estamos muy, muy bien. A ver, yo celebro que haya optimismo, pero ¿tú qué opinas como un especialista en el tema macroeconómico? ¿Qué indicadores, qué te hace sentir esto? ¿Qué te hace pensar? Sí, yo creo que lo que hemos visto recientemente es consecuencia de algunas fallas en la regulación. Una buena regulación del sector bancario es fundamental. Durante la presidencia de Trump hubo un, digo, y cambiaron muchas regulaciones, los hicieron mucho más laxos y creo que parte de esto es consecuencia de esto. Creo que es muy difícil como regulador decidir si rescatas, si no rescatas, porque quieres generar cierto castigo a las personas que tomaron un riesgo a lo mejor innecesario o etcétera, si funciona el mercado. Hay gente que gana, hay gente que pierde. Um, Afortunadamente, creo que esto puede ser útil para una corrección y una concientización de que tenemos que tener cuidado, particularmente en un ambiente en que ya subieron las tasas y las tasas van a seguir altas un rato, ¿no? En lo que tratamos de controlar la inflación. Y sí es imprescindible controlar la inflación. ¿Por qué? ¿Sabes quién sufre más inflación? La gente que tiene menos. Sí, exacto. Entonces, sí, de que es imprescindible controlarlo, no cabe duda. En México, lo que yo he visto es que la tasa de capitalización de los bancos mexicanos es bastante bueno, que es buena noticia. Um, Estamos viviendo un momento un poco extraño con el tipo de cambio, pero se explica más que nada por la diferenciación de tasa, ¿no? Las tasas están altas en México, entonces, bueno, apuesto a que puedo dejar algo de dinero en pesos, ganar esa tasa, y si todo va bien, no, me quedo. El problema es que cuando decido irme, no, y estoy hablando como Wall Street, pues, entonces yo creo que
no es sostenible que el peso esté en 18, ni siquiera 19, probablemente la tasa debería estar más cercano a 20 pesos al dólar. Um, Digo, creo que no estamos mal parados en México. El problema es que el entorno internacional es crecientemente complejo. Um, y eso obviamente nos va a afectar. Y, 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 y sí creo que nos falta hablar más de estos temas, así que muchas gracias, Julia, por invitarme a filosofar un poco sobre estos temas, porque muchas veces estamos hablando de qué se dijo en la mañana, no como que quién llamó a quién, no sé qué, cuando hay cosas muy importantes sucediendo que sí nos afecta todos los días, son los asuntos internacionales que nos afectan. De hecho, yo estoy en la junta directiva del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y eso es uno de nuestro como labor, tratar de explicar por qué México es importante en el mundo y por qué el mundo es importante En para México. México. Claro. Y yo creo que deberíamos reflexionar un poco más sobre estos temas. Amy, para finalizar, ¿qué México deseas dejar a las próximas generaciones? Y te lo digo porque para mí eres la americana más mexicana que conozco. Y la verdad es que yo he visto, nadie me lo cuenta, sé del cariño que le tienes a México, de que lo sufres con nosotros, lo vives con nosotros. Y bueno, pues tú tienes la nacionalidad mexicana. Sí, ¿Qué México quieres dejar a las futuras generaciones? un México mucho más justo, ¿no? Y yo sí, regresando al tema de la educación, para mí, asegurar que una educación pública de calidad es fundamental. El rector de California visitó a México el año pasado y tuve el gusto de pasear un poco con él aquí en México. Y él es la primera generación de su familia de graduarse de la universidad y está muy orgulloso, tiene como una cosa que pone para indicar eso. Y él comenta que la inteligencia está equitativamente distribuido entre toda la sociedad, ricos y pobres. Entonces, imagínate lo que es eso en el contexto en un país como México. Um, no es quitar el mérito de la gente que logra cosas, que ha tenido acceso a educación, pero imagínate cuántos Einsteins tenemos por ahí que a lo mejor nunca tuvieron la oportunidad de desarrollar su inteligencia o su arte o su música. Entonces, eso sí siento que tiene que cambiar. Eso es parte de lo que tenemos que lograr, una mayor justicia social en lo económico y en lo político. Y la democracia no es fácil, ¿no? Implica debate, implica incertidumbre, pero tenemos que entrarle. Siento que no vamos por mal camino. Estamos en un momento frágil a lo mejor, pero sí siento, hay mucho activismo. Digo, sí estamos hablando de los temas difíciles, sí estamos yendo al Zócalo, ¿no? Para platicar o demostrar qué es lo que nosotros pensamos y entrando en esta discusión. No es nada fácil, es riesgoso porque también la democracia mexicana es joven y frágil. Um, pero soy optimista. I mean, no de manera así como, no, pero sí creo que México es demasiado importante para no tener un mejor futuro. Creo que lo podemos lograr, pero eso implica que todos estemos remando, ¿no?
A trabajar tenemos que todo mundo. luchar. Sí, A trabajar todo el mundo. Mi querida Amy Glover, me da mucho gusto haberte escuchado, haber oído tus reflexiones. Siempre, la verdad que lo disfruto mucho, además de que tienes un gran sentido del humor y conoces México mejor que muchos de nosotros, además, eso lo debo decir. Eres muy observadora de este México cotidiano. Así que te agradezco mucho que me hayas regalado este espacio. Deseo verte muy pronto y que disfrutes mucho lo que te queda de tu puente de fin de semana, mi sí, querida. de hecho tengo mi mezcal porque creo que se me está yendo la voz y tengo una semana muy importante, así que ya Bueno, sabes lo que dicen de mezcal. pues Me salud. va a curar seguro. Seguro que sí. Y si no, se te olvidará un buen rato. Así que, Amy, muchísimas gracias por dedicarme este espacio. Te agradezco mucho y que tengas muy buena noche. Gracias, Julio. Un abrazo. Nos estamos viendo pronto, Amy. Gracias. Cuídate. Igualmente tú, Bye. que te mejores. Bye. Gracias. Bye.